Ok, en la clase anterior vimos el while y la anterior a ese hemos visto el if. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer más que todo práctica para reforzar eso que vimos, que vimos anteriormente. Recordamos que el while era una pregunta, una condición que mientras se repitiera, hacía las instrucciones que estaban acá. Entonces, podíamos haber hecho una pregunta como si una variable tenía algún valor por ejemplo, mayor que 0, esa variable se inicializaba en algún valor, por ejemplo 10, se hacía alguna acción, imprimir esa variable, y tenía que hacerse una condición para que algo fuera cambiando mientras se va repitiendo ese ciclo while, y en algún punto esta pregunta se hiciera falsa. Eso es, por ejemplo, decir que esa variable se va reduciendo. Denme un segundo. Entonces, eso es ir diciendo que la variable se va reduciendo de uno en uno. Es en cierta forma transparente. No siempre al inicio, tal vez no es tan claro, muchos se equivocarán en que es obvio que aquí se tiene que ir reduciendo. ¿Por qué? Porque si yo inicio la variable en 10 y estoy diciendo que esto se debe repetir mientras la variable sea mayor que 0, va a ser imposible que esto pare si yo sigo aumentando la variable. Si la convierto en 11, en 12, en 13, siempre va a seguir siendo mayor que 10. Entonces, si hacemos eso, va a salir eso de ahí. Ok, me gustaría empezar con... ya en la clase anterior hicimos el promedio, ¿verdad? La clase anterior hicimos cambio. Sí, Pregunta ya profe, la sí lo clase. hicimos. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer una un poco similar. Hagamos un ejercicio que sea solicitar números al usuario hasta que digite 0 y contar todos los números impares que digite el usuario. Parecido al promedio, el usuario va ingresando números. Acá, aquí, acá. Y cuando digita 0 tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, o no tenemos que hacerlo al final. Recuerden el promedio, simplemente lo que quiero es que al final digan que se ingresaron 5 números impares. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 minutos para hacer eso, de 4 a 5 minutos, a ver qué tal les va.
Profe, cuando usted dice contar todos los números impares, ¿usted se refiere a decir cuántos números impares dijo? Correcto. Ok, gracias.
Pueden levantar la mano los que ya lo terminaron para saber si les doy más tiempo. Ok, voy a dar un par de minutos más para ver si más personas lo logran terminar. Ok, resolvámoslo. Dice que el ejercicio que se tiene que solicitar números al usuario, entonces recordar que eso es un input. Al ser números, vamos a dejarlo sin tilde, al ser números, entonces tiene que utilizarse la función int. Es obviamente int, no float, porque son números y se está solicitando por pares impares y solo aplica para los enteros. Luego, dice que se debe de solicitar números hasta que se digite 0. Entonces, eso implícitamente indica que se tiene que repetir algo. O sea, se tiene que repetir el proceso de hacer esto múltiples veces. Y eso solo se logra, bueno, se puede lograr en este punto con un while, diciendo que mientras que el número sea diferente de 0, realice eso. Luego tenemos que aumentar un contador de la cantidad de números que inicie en 0. Si ingresa acá, esa cantidad que aumente a 1, porque ya el primero, al haber entrado ese ciclo while, es mayor, es impar, y luego lo tiene que imprimir.
Creo que eso es todo. No, aún falta algo aquí. Aquí no lo puede aumentar porque tiene que ser em, si es impar. Entonces aquí voy a imprimir la cantidad de números impares que hay y solo lo tiene que aumentar si el número que se ingresó módulo 2 es diferente de 0. Eso implica que si es impar, si eso sucede, se tiene que aumentar. Ahora sí, vamos a comentar esto de aquí. Lo corremos. Ingreso el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Y me dice que hay 5 números impares que corresponden al 1, al 3, al 5, al 7 y al 9. Esa es la solución al ejercicio. Un minuto para que lo puedan copiar y si tienen dudas me dicen. Ok, continuemos entonces, si no tienen dudas de momento. Vamos a hacer otro ejercicio. Este es interesante porque los obliga a pensar un poco más en la parte lógica, y no solo en la parte lógica, sino en la parte del problema, porque el problema puede parecer relativamente trivial, pero programarlo no lo es tanto. En este caso simplemente es solicitar un número al usuario, solicitar un número al usuario e indicar si es primo o compuesto. ¿Ok? Y eso nos lleva a la obvia pregunta de saber qué es un número primo o un número compuesto. Entonces les consulto. ¿Saben qué es un número primo? ¿Es un número que solo es divisible entre sí mismo o entre uno? Es un número que solo es divisible entre sí mismo y entre uno. Ok, perfecto. Esa es la definición matemática. Tal vez se entiende, tal vez creen que la entienden y tal vez creen que con esa definición podría programarse o ya habiendo entendido eso. Entonces démonos tal vez unos 3 o 4 minutos para ir pensando en una posible solución de ese ejercicio. Si tienen dudas me dicen.
Ok, chicos, ¿alguien tiene algo cercano a lo que crea que es una solución o alguna idea de cómo por dónde puede ir la solución del ejercicio? No, profe, la verdad es que llevo rato intentándolo y no le llego. Eso está interesante, parece fácil, más o menos. De acuerdo a la definición que dio un compañero, se oye sencillo. No sé si alguna otra persona tal vez lo, lo ha pensado, o aunque sea tener una idea de por dónde cree que va y yo tal vez la implemento. Si me dicen la idea de por dónde creen que puede ir, yo lo puedo implementar. Ok, hagamos esto. Demos unos minutos más porque parece que está interesante para que piensen y en 2 o 3 minutos vuelvo a preguntar a ver si ya alguien va como más encaminado.
Ok. ¿Alguien más tiene alguna idea? No tiene que estar buena, ni completa, ni perfecta. Simplemente son ideas para saber por dónde podemos ir. Yo tengo una idea, pero creo que me resultó muy abstracta. Ujú, dime. Es que yo creo que es mejor que copiarlo y pegarlo en el chat porque no sé cómo dictárselo, honestamente. Ok, vamos a verla. Va. Aquí estaría. Es esa. Ah, no, no. Es la que voy a mandar. Ok. Ok, hay dos Carlos. Un Carlos envió una Sí, yo envié la segunda. y usted envió la segunda. Perfecto. Vamos a ver entonces esta segunda. Se ve algo interesante porque tiene cierta lógica, dado que tratas de ver si ese número y haces una serie de preguntas, ¿verdad? Y me suena que esas preguntas son como si no es divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 7 y entre 9, algo así. Tratas de ver como si no es divisible entre ninguno de esos. Entonces, digamos que consideras que ya eso implica que es primo. Por ahí va, ¿verdad? Más o menos. Sí, Correcto. Am, Ese es interesante porque vamos a ver, la definición matemática es muy sencilla y eso es lo interesante. La definición matemática dice que n es primo si no es divisible, que si solo es divisible, si solo sí es divisible entre uno y entre el mismo, ¿verdad? Esa es la definición. Eso implica que si este número, por ejemplo, es 100, no tiene que ser divisible ni entre 2, 3, 4, 5, 6, todos esos números, 98, 99 y el mismo que es 100. Eso supongo que lo entienden súper bien, no hay problema ni siquiera en explicarlo. Ustedes han llevado un montón de cursos de mate, esto debe ser trivial para ustedes. Ahora bien, de ahí a, a algo tal vez más profundo, es saber si realmente habrá alguna una fórmula que me pueda decir, haciendo una pregunta, esta es una pregunta, digamos, una sola, pero complicada, si de aquí no hay ninguno que lo divida. Y lo más probable es que esta pregunta sí me permita encontrar que el número 100 es, es primo, veamos, o es compuesto. Veamos algún número primo grande. Creo que el 101 es primo. Voy a buscar lista de primos hasta el 1000. Profe, es que yo creo que el contador tiene que ser el número entre el que se divide. Entonces, yo lo que estaba pensando es que uno debería hacer como while y un ejemplo sea menor que el n que dio al usuario. Y entonces así van, y así usted le va añadiendo cada vez más números para que vaya haciendo la división entre cada uno de ellos, pero no lo puede hacer. Pero eso fue Ah, lo que se me ocurrió a mí. ok, perfecto. Ahorita entonces lo vemos. Ok, entonces voy a correr este. Y bueno, hay un error, pero eso es porque le di esos cambios de línea para que ustedes vieran la pregunta. Vamos a ver si entonces ahora sí me lo permite. Lo corro. El 101, vamos a ver si me dice que es primo. Perfecto. Entonces, el 101 cumple todas estas condiciones
y posiblemente digamos que el 100, si yo corro esto con 100, me dice que es compuesto. Perfecto, uno pensaría que genial, ya lo tengo. No, el problema está en que esto puede funcionar para los primeros 1000, para los primeros 10.000, para los primeros 100.000 números primos, pero, y esta es una demostración matemática que se las quedo debiendo acá, yo siempre podría encontrar otro número primo que no sea divisible, por ejemplo, o yo podría, ¿cómo decirlo? Yo podría encontrar un número compuesto. Ajá, yo puedo encontrar, déjenme pensarlo, un número compuesto que no sea divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 9 y entre 11. Sí, ¿verdad? Pero el código solo lo puse hasta el 9, pero Pero seguramente usted, sí había que añadir el 11, ya, seguramente. y exactamente, había que añadir el 11, pero cuando yo lo hago con el 11, yo podría encontrar un número compuesto que no sea divisible entre el 2, entre el 5, que no sea divisible entre el 2, entre el 3, entre el 5, entre este y el 13, ¿verdad? Sí, Y entonces ahí, ¿por qué? Porque los números primos son infinitos. Entonces yo puedo ir, no sé si el 21, no, el 23. Yo puedo ir haciendo una multiplicación de todos estos números, le sumo, digamos que un 1 y ya encuentro otro. Entonces, sí, como es infinito, siempre yo podría encontrar un nuevo primo o un nuevo compuesto que no cumpla que sea divisible entre todos esos, pero sí entre uno más adelante. Ujú. Entonces, por eso no hay una fórmula que de como con una sola pregunta, de esta forma que lo queremos hacer, me diga si es primo o compuesto. A pesar de que noten que la definición era muy básica. Un número primo es aquel que no sea divisible, sí, solo si no es divisible entre 1 y entre n. Pero entonces, para poder detectar efectivamente si un número no es divisible, si un número solo es divisible entre 1 y entre n, tengo que pasar por todos estos que están aquí en medio, intentando hacer la división, encontrar que ninguno lo divide, y en ese punto es donde me puedo dar cuenta. Hay procesos más elaborados que pueden hacer esto, pero esa es la, digamos que la forma básica, la forma base para pensar en la lógica de esto. Tengo que pasar por todos los números que están ahí en medio, en realidad no por todos los números, por una parte. Yo puedo ya hacer ciertos, ¿cómo decirlo? Guessings interesantes o ciertas cuestiones lógicas que me dicen, obviamente yo sé que no voy a encontrar un número que sea mayor que n medios más 1 que divida a n. Entonces, ¿para qué voy a contar toda esa cantidad de números? O sea, yo sé que el número 100 jamás va a ser divisible entre los números entre el 51 y el 99, entre n medios más 1. Pues ya, lo hago hasta la mitad, en vez Profe, de yo tenía hacerlo de uno, 2 hasta pero n. no me dio tiempo como a terminarlo, pero se lo puedo mandar a ver si le da más o menos bien. Vale, a ver. ¿Ya lo enviaste? Sí, profe, lo envié al chat. Listo. Es que aquí no baja.
El chat no baja, solo dice mensajes nuevos, pero no es como WhatsApp que los va metiendo. Veamos este. Y sí. Ok, veamos este. Este está interesante. Si corro este de aquí y digo que dice que hay un error en el elif, porque no hay una pregunta en el elif, ¿ves? Dice que hay un error aquí, porque siempre un elif es como un else if, y el else if ocupa una pregunta acá, pero no la tienes. Sería como si no es uno Tal o dos, vez, digo. tal vez así. Sí, sí, y luego por lo otro meterlo adentro, tal vez. El otro meterlo adentro. O sea, es que no sé si se puede poner como else y después el otro abajo que dice else. Así. Ajá, creo que sí podría tal vez funcionar. Am, ahí me va a decir que ese else, este de aquí, no tiene un if anterior. Pero no sé si esto lo pensabas tener acá. Ajá, No. no, Sí. no, no. O sea, es como si cuando el while se acaba y ya no sigue dentro del while, se imprime eso. Ujú, Pero bueno, lo que yo estaba pensando era, o sea, más bien, bueno, tal vez está mal el formato, pero ujú, era que mientras, o sea, mientras no sea ujú, divisible por ningún divisor, digamos, menor que él, ujú, se va sumando un número al divisor, entonces así va como dividiendo por cada número, hasta cuando ya encuentra un número que es divisible, que no es el mismo que él, porque bueno, ya el divisor es menor, ujú. y como empieza el divisor en 2, ya no estamos contando el 1, significa Exacto. que sería compuesto. Exactamente, sí. La lógica está bien. Lo que pasa es que el formato todavía no tuve tiempo para arreglarlo, pero esa era más o menos la lógica que tenía. Sí, en efecto tienes razón. La lógica la tienes bien, pero tal vez como la traducción a Python es la que te costó un toque hacerlo. Ujú. Am, Casi que está como esta. Intentemos arreglarla. Simplemente, mira, usted lo empieza, vamos a ver, solicitas el número, perfecto. Haces un divisor que es sobre el cual vas a ir dividiendo el número, esta parte de acá. Y dices que si el número es 1 o 2, lo defines como primo. 1, yo creo que no es primo, no estoy seguro. Creo que no. No, el 1 no es primo por definición matemática. Entonces, debería empezar desde el 2. Entonces, creo que nos podemos volar toda esta parte de acá. Lo que pasa, profe, es que con el formato que yo hice, entonces el 2 no saldría como primo porque lo estoy dividiendo siempre por un número menor. Vamos, ok, creo que lo podemos arreglar. Ok, vamos a ver aquí. Algo se tiene que cumplir, algo se tiene que cumplir para decir que es compuesto y otra cosa se tiene que cumplir para decir que es primo. Y la lógica que tienes aquí está bien, en el sentido de que vas dividiendo num entre divisor y si se divide, entonces aumentas, y si no se divide, entonces aumentas el divisor. Si el divisor llega a ser num, si el divisor llega a ser num, entonces implica que es primo, porque pasó por todos
y ninguno lo dividió. Ok, pero vamos a ver, todavía no estás, aquí estás continuando y continuando y continuando y continuando. Sí, mientras el divisor no sea cero, mientras el residuo de la división no sea cero. Significa que si yo lo estoy haciendo, por ejemplo, vamos a ver, con 15, pues yo lo empiezo a dividir entre 2, no lo divide, y 2 es menor que 15. Entonces aumento el divisor en 3 y vuelve aquí arriba, dice, es diferente de 0. En este caso no es 0. Entonces sale de aquí y ese divisor es menor que num. Entonces implica que es compuesto. Me parece que va por ahí, vamos a ver. Si corro esto, vamos a ver qué me dice para el 15. Me dice que es compuesto. Num divisor, vean que quedó en 3, quedó en el número que lo dividió. Y num es 15. ¿Qué pasa si lo hago ahora con un número par, como con 10? ¿Qué me dijo con, ajá, con 10 me lo dio bien, con 7? Con 7 me dice que es primo, porque el divisor llegó hasta 7, que es el mismo número, num, que quiero encontrar, si es primo o no. Llegó hasta el final, llegó hasta el 7, nunca se detuvo, entonces encontró que es compuesto. Creo que esa es una posible solución. ¿Cómo lo Profe, pero ven? creo que ahí el 2 saldría que no es primo. Ah, ok, ese es un buen punto. Veamos qué pasa con el 2. Lo vuelvo a correr. Digo 2 y me dice es primo. ¿Por qué? Porque el divisor de aquí, que es 2, es igual al número. No es menor. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, ya entendí con la segunda condición, ya funciona. Ok, gracias. Ujú, ujú. Y el 1, yo no sé si es primo o es compuesto. Creo que no cabe dentro de ninguna de las dos. ¿Lo ven? Que hay un minuto para que lo copien y tal vez podríamos pensar en hacer otra forma diferente, una forma parecida, pero que tiene una ventaja. Tal vez la escritura es un poco más, mínimo más larga, pero tiene una ventaja que vamos a ver. Pero cópienlo con calma y ya les presento tal vez otra forma de hacerlo.
Ok, entonces repitamos la idea de este. Ujú. Y veamos otro ejemplo para ver qué le podemos mejorar en rendimiento. Entonces, solicito el número que quiero saber si es primo o compuesto. Creo un número que es sobre el cual voy a ir dividiendo ese número. Hago un while que se repita mientras que el número módulo el divisor sea diferente de 0. O sea, esto significa que no lo divida. Ujú. Si lo estoy haciendo con 100, lo voy a hacer si 100 no es divisible entre 2, si 100 no es divisible entre 3, si 100 no es divisible y así sucesivamente. 100 se va de inmediato. Con 2 para. Podríamos pensarlo de otra forma también. En realidad esta es la forma más con mejor rendimiento. Esta otra forma que voy a hacer tiene peor rendimiento. Tiene el mismo. Ok, yo podría pensar en la misma idea de crear un num y crear esto y decir algo como while una pregunta y decir aquí la misma idea. La única diferencia está en que yo puedo decir que mientras el número sea menor que num y meter esto de aquí adentro en un if, si se cumple esto, entonces yo puedo decir si se cumple esto, yo sé que ya fue dividido, fue divisible. Entonces, acá yo puedo tener una variable y para eso es que vamos a ver este ejemplo, es primo. Y yo la voy a definir como falso. Estas variables se llaman de tipo lógicas o booleanas. Entonces aquí yo presupongo que la variable, que el número es primo, sea falso. No, más bien lo voy a predefinir como verdadero. Voy a suponer que es primo para tratar de encontrar if esto implica que sea compuesto. Pues más bien, si esto se cumple, que sea divisible, implica que es compuesto, que es primo, es falso. Y aquí lo que puedo preguntar simplemente es si lo voy a hacer al revés. Si es primo, es igual a verdadero, diga el número es primo. De lo contrario, diga el número es compuesto. Vamos a ver si lo hice bien. Lo corro. Con 101 se queda pegado porque me faltó meter esto de acá. Y vean en la posición en la que está, al nivel del if, porque si lo meto acá adentro, entonces solo si se cumple esto, va a venir a aumentar el divisor y no es siempre. Como acá, que siempre en el while lo está aumentando, aquí siempre en el while lo está aumentando. Véanlo aquí. 100. Y me dice el número es compuesto. Vuelvo a correrlo. 101. Aquí hay algo malo. 101 es primo, ¿verdad?
o es compuesto, no sé. Sí, 101 es primo. Ujú. Aquí hay algún error. Probémoslo con otro número más pequeño para detectar dónde está el error. Con 7. Me dice que 7 es compuesto. Ok. Profe, creo que puso que como if num dividido por divisor, creo que sería que si es igual a 0 en vez de diferente a 0. Vamos a ver. Ajá. Lo copié literalmente de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo que continúe si es diferente de 0. Ujú. Y él tiene que continuar, dado que diferente de 0 implica que no lo dividió, implica que es primo y tengo que seguir buscando uno más. Aquí la lógica es opuesta. Aquí yo continúo mientras que el divisor sea menor que num, pero más bien yo quiero encontrar si es primo o es falso. ¿Qué es primo o es falso? Es que es compuesto. ¿Qué Profe, disculpe. significa que sea compuesto? Que sea divisible. ¿Qué significa que sea divisible? Que el residuo de la división sea 0. Ok, vamos a ver. Lo corro con el 7. Dice que es primo. Lo corro. Voy a correrlo. Con 10 dice que es compuesto. Ok, parece que ahora sí. Este ejemplo es solo para que vean la variable de tipo booleano y vean su uso. Esta variable acá, boolean o logical, esta variable solo puede tener dos valores, true o false. Las preguntas, todas las preguntas que yo haga dentro de un if o dentro de un while son preguntas de sí o no, no hay términos intermedios. Entonces yo pregunto esto y me da que sí o me da que no, y dependiendo de eso continúa o no continúa el while. Yo hago aquí una pregunta y si esto es true, se mete aquí. Si no, si es false, viene y se mete acá. Entonces, si ustedes en algún momento ven algo así, vean ese if. Aquí estoy haciendo una pregunta. No, realmente no estoy haciendo una pregunta. Yo no les había dicho las cuestiones o la forma completa. No es una pregunta. Lo que puede tomar el if de valor son dos cosas, o lo que puede validar el if son dos cosas, un true o false. Las preguntas me dan como resultado una respuesta como true o como false. De la misma forma que esta variable booleana puede tener el valor de true, y si esta variable tiene el valor de true, se mete acá, y si no, si tuviera el valor de false, porque se metió aquí y encontró que el divisor dividía ese número, o sea que es compuesto, si es falso, viene al de lo contrario y se mete acá. ¿Ven? No sé si lo expliqué muy enredado o si se entiende.
Ok, todo bien, sí. No hay dudas. Bueno, chicos, esa es más o menos el repaso que teníamos para hoy. Noten que ya en la plataforma hay más ejercicios, más práctica que pueden ir haciendo. Eso es súper importante, practicar va a hacer que fortalezcan la parte teórica, que entiendan bien. Y creo que de momento estamos por la clase de hoy. Si no tienen más dudas, recuerden, estoy a las 9 en consulta y si no, nos vemos la otra clase. Que pasen bien.